Vamos a ver en este ejemplo, justamente se denomina ejemplo de costo económico, es una planilla Excel que la van a encontrar en el campus virtual, cómo calcular o cómo estimar el costo económico de una inversión, o también podría ser, es el mismo procedimiento que puede aplicarse para estimar el costo económico del proceso productivo, partiendo del precio de mercado de esa inversión o eventualmente el costo de mercado de los procesos productivos en un proyecto de inversión. En la clase anterior, cuando veíamos la evaluación de un proyecto productivo, nosotros habíamos dividido para calcular los costos en mano de obra no calificada, mano de obra calificada, insumos transables e insumos no transables. Lo que vamos a ver aquí es tratar de desmenuzar un poco más y cómo diferenciar aquellos productos que pueden ser transables, aquellos productos que no son transables, y también ver cuál es el procedimiento que habría que aplicarse para tener mayor precisión a la hora de estimar o de transformar los precios de mercado a sus correspondientes valores económicos o costos sociales. Entonces, lo que vamos a ver aquí es básicamente lo que tenemos en esta hoja. Vean que acá tenemos este archivo que se denomina ejemplo de costo económico.xls, y hay distintas hojas que ustedes pueden ir viendo. Y yo voy a empezar aquí primero con lo que es el presupuesto de mercado. Supongamos que se va a realizar una inversión y existe un presupuesto de venta, o sea, lo que le va a costar al privado contratar a una empresa para que realice las inversiones. En este caso está armado este presupuesto de venta como normalmente presentan las empresas constructoras. En la presentación de una empresa constructora existen distintos ítems. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, quiero aclarar eso, son pocos ítems y es simplemente para mostrar el procedimiento. No pretende para nada reflejar un caso real, porque si no sería también bastante extenso de realizar. Entonces, simplemente lo que he hecho aquí es ir elaborando un presupuesto de venta como ejemplo, donde la empresa, por ejemplo, puede plantear distintos ítems de obra. Acá están los rubros indicados en verde, y los ítems son los que están dentro de cada uno de los rubros. Por ejemplo, en el rubro mampostería hay distintos tipos de mampostería. En el rubro de trabajos preliminares solamente limpieza y replanteo. En el rubro de revoques hay distintos tipos de revoques, y de pisos también. Entonces, simplemente para quien no conoce cómo se presenta un presupuesto de venta de una empresa constructora, bueno, esta es una forma de organizarlo. Entonces vean aquí que existe el ítem limpieza y replanteo, excavación para zapatas, corridas, distintos tipos de mampostería, mampostería de cimiento, mampostería de ladrillo común, refuerzo de mampostería, antepecho de ladrillos comunes. En los revoques, capa aisladora, revoque interior completo. En la parte de contrapisos, contrapiso de cascote, pisos y contrapisos, contrapiso de cascote y piso de cemento fratazado. En la parte de techo sería cubiertas y cielo rasos, cubierta de chapa con estructura metálica, cielo raso de machimbre de pino. En la parte de aberturas, puertas y ventanas, pinturas e instalación eléctrica. Evidentemente es un presupuesto con muy pocos ítems, digamos. Normalmente las empresas presentan muchos más ítems. Una obra normal de construcción tiene más ítems. Simplemente yo estoy presentando una cantidad reducida de ítems para no extender demasiado el análisis. El procedimiento es aplicable, el procedimiento que vamos a ver aquí es perfectamente aplicable si tenemos más ítems, digamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está la unidad de medida de este ítem. Por ejemplo, el limpieza y replanteo es un valor global, excavación para zapatas corridas se mide en metros cúbicos, bueno, mampostería de cimiento metros cúbicos, metros lineales, metros cuadrados para los revoques, etcétera, ¿sí?
Luego está el costo unitario, cuánto cuesta el metro cúbico, por ejemplo, de excavación de zapata corrida. Este es el costo unitario, sería el costo sin impuestos. Cuánto tenemos de mampostería de cimiento, cuánto cuesta la mampostería de cimientos en metro cúbico, también de ladrillo común, etcétera. Cuánto cuesta el revoque por cada metro cuadrado. Y aquí tenemos las cantidades, ¿sí? Las cantidades que son necesarias ejecutar de cada una de estos ítems. Para eso hay una hoja que dice cómputo, donde cómo se realiza normalmente esto, ¿no? Lo primero que se hace una vez que uno tiene el proyecto técnico de la obra o de las inversiones, lo que se hace es un cómputo. Y el cómputo consiste en medir en determinadas unidades de medida que corresponden a los ítems, a las unidades de medida de los ítems que estamos por cotizar, cuántos, por ejemplo, metros cúbicos de excavación de suelo para zapatas corridas van a ser necesarios realizar para esta obra, cuántos metros cúbicos de mampostería de cimiento, cuántos metros cúbicos de mampostería de ladrillos comunes de elevación, etcétera, cuántos metros cuadrados de capa aisladora, cuántos metros cuadrados de revoque interior completo, cuántos metros cuadrados de contrapiso y de piso, cuántos metros cuadrados de cubiertas, cuántas puertas, cuántas ventanas, cuántos metros cuadrados de pintura, etcétera, vamos a necesitar para poder dar cumplimiento a esta obra, digamos, ¿no? Y este cómputo es un trabajo que se hace analizando concretamente el proyecto ejecutivo de lo que se va a llevar adelante. Entonces hay un procedimiento que normalmente lo realizan los ingenieros, donde van computando, van midiendo en los planos las cantidades en sus correspondientes unidades de medida. Entonces, volviendo al presupuesto de mercado, lo que figura aquí en cantidad es justamente las cantidades que son necesarias ejecutar en cada uno de estos ítems, medidas justamente en su correspondiente unidad de medida. Entonces, el costo total de este ítem, por ejemplo, de excavación para zapata corrida, va a ser el producto de la columna 1 por la columna 2, 1 por 2, ¿sí? Entonces, si multiplicamos el costo unitario por la cantidad, nos va a dar cuánto va a costar la excavación para zapatas corridas. Si multiplicamos esta columna mampostería de cimientos comunes por la cantidad de metros cúbicos de mampostería de cimientos, también nos va a dar el total. Si multiplicamos el costo unitario de la mampostería de elevación por los metros cúbicos que son necesarios realizar, nos va a dar el costo de la mampostería. Y así sucesivamente vamos a ir teniendo los costos totales de cada uno de los ítems de obra. Estos costos, ya vamos a ver ahora, son costos sin ningún tipo de impuesto y son denominados costo-costo. Vamos a ver a continuación cada uno de los análisis de precios, justamente para saber de dónde surge este costo unitario que tenemos aquí. La cosa es que si sumamos todos los costos, esta es justamente la sumatoria de todos estos costos, nos da lo que se denomina en ingeniería el costo-costo total. Sobre este costo-costo total se aplica un gasto general, que en este caso está aplicado a un 15% de este valor, y sobre la suma de estos dos valores se aplican normalmente los beneficios, es decir, sobre la suma del costo-costo total más los gastos generales se aplican los beneficios, que en este caso está considerado un 10% de la suma del costo-costo más los gastos generales. Y una vez que tenemos los beneficios, el costo-costo y los gastos generales, se aplican los impuestos, que en este caso, o sea, a toda esta suma se aplican los impuestos, que en este caso está considerado un impuesto de un 25%, para tener en cuenta, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, que es del 21%, y el impuesto a los ingresos brutos, que es más o menos un 3%, dependiendo de la provincia o depende del lugar donde uno está trabajando, 3,5 o 4%.
siempre los ingresos brutos se calculan sobre los valores sin IVA, porque sabemos que no se pueden calcular impuestos sobre impuestos. De manera tal que, suponiendo que hay un impuesto más o menos del 25%, recordemos que en Argentina también hay otros tipos de impuestos, por ejemplo el impuesto a las transferencias bancarias, que es del 1,2%. Bueno, entonces si sumamos el costo más los gastos generales más los beneficios y lo multiplicamos por un 25%, o sea por 0,25, nos estarían dando los impuestos. Finalmente el precio de venta sería la suma de todos estos valores. O sea que este presupuesto, que puede ser de una inversión, en este caso es una inversión en infraestructura, asciende a un valor de 8.916 pesos. Estos valores que ven aquí no son valores reales ni actuales, pueden estar, obviamente están totalmente desactualizados, pero el procedimiento es básicamente así. Ahora, les había explicado cómo realizar el cómputo, ¿no? Este cómputo es lo que se mide en el proyecto ejecutivo, y los ingenieros normalmente toman mediciones de los planos para poder saber cuántos metros cúbicos, cuántos metros cuadrados de cada uno de estos ítems es necesario realizar. Ahora, cuando veíamos aquí en el presupuesto, el costo total de un ítem surge del producto del cómputo, que son las cantidades que son necesarias realizar, multiplicado por el costo unitario. Y si ustedes ven aquí arriba, este costo unitario viene de una hoja que se denomina análisis de precio y de la celda F19. Entonces, si nos vamos a esta hoja que dice análisis de precio y nos vamos a la celda F19, estaríamos justamente en esta posición, aquí en la celda F19 de la celda de la hoja análisis de precios. ¿Qué son los análisis de precios? Los análisis de precios son justamente análisis de cada uno de los ítems para poder llegar a estimar el costo de cada uno de estos ítems. Entonces, en este caso estamos viendo la excavación para zapatas corridas, que su unidad de medida está en metros cúbicos. Lo que realizan los ingenieros justamente es un análisis de qué tipos de insumos se van a utilizar para excavar, para realizar una excavación de una zapata corrida. Y en este caso, el insumo que se va a utilizar aquí básicamente son horas de un tipo de mano de obra que es denominado ayudante, que desde el punto de vista económico es una mano de obra no calificada. Y también eventualmente podría haber tiempo de oficiales, que desde el punto de vista económico es considerado como mano de obra calificada. Entonces, en este análisis de precios de la excavación para zapata corrida, lo que se coloca aquí es el insumo que va a intervenir para poder realizar la excavación de una zapata corrida, la unidad de medida de ese insumo, en este caso hora, la hora de ayudante y hora oficial, el precio unitario, cuánto cuesta la hora de ayudante y cuánto cuesta la hora de oficial, en términos de precio de mercado. El rendimiento, ¿qué es el rendimiento? Esto significa cuántas horas le va a demandar a este insumo, cuántas horas, porque la unidad de medida está en hora, para realizar un metro cúbico de este insumo, o una unidad de medida de este insumo, que en este caso sería un metro cúbico de zapata corrida. Y acá dice 3,4 horas. De manera que a un ayudante le va a demandar 3,4 horas poder excavar un metro cúbico para una zapata corrida. Y figura como 0 el rendimiento que le va a llevar al oficial. Es decir, que en este ítem el oficial no participa en la excavación. Y es lo que realmente muchas veces ocurre. Cuando hay que hacer excavaciones se colocan a los ayudantes, que es una mano de obra más barata, para realizar este tipo de trabajo. De manera que el costo de este ítem va a surgir como el producto del precio unitario, lo que cuesta la hora del ayudante, multiplicado por el rendimiento, o sea, por el tiempo que le lleva al ayudante. Y bueno, aquí tendríamos la hora oficial por el rendimiento, como le lleva 0, no cuesta nada en horas de oficial. De manera que si sumamos, tenemos el costo de este ítem, y este es el costo que se coloca, vean 25,50, que se coloca aquí
25,50 en el presupuesto de venta para calcular el costo-costo. Veamos, por ejemplo, otro ítem que es un poco más complejo, como el caso de la mampostería de ladrillos comunes. Aquí estamos en la celda F44 de análisis de precio. Vean aquí arriba, figura F44. Entonces, si nos vamos al análisis de precio, a la celda F44, sería este valor, que está aquí, columna F, fila 44. Vean aquí que para realizar un metro cúbico de mampostería, además de mano de obra, se necesitan otros insumos. Por ejemplo, bueno, tenemos como insumo el ayudante, que es mano de obra no calificada, el oficial, mano de obra calificada, arena, cal, cemento y ladrillo común. Y aquí están las unidades de medida de cada uno de estos insumos. Por ejemplo, la mano de obra, la unidad de medida es en hora. La arena está expresada en metro cúbico. La cal en kilogramos. El cemento en kilogramos y el ladrillo común en unidades. Luego, en esta columna, disculpen, está nuevamente el precio unitario de cada uno de estos insumos, o sea, cuánto cuesta la hora de oficial, la de ayudante, la de oficial, cuánto cuesta el metro cúbico de arena. Este valor es el precio de mercado sin impuestos, porque recordemos que en el presupuesto de mercado, cuando armamos el presupuesto de mercado, todos estos valores eran sin impuestos y al final de todo se le agregan los impuestos. Aquí estamos agregando los impuestos tanto de los insumos como de los gastos generales, los beneficios de la mano de obra que va a pagar la empresa. Por lo tanto, siempre el costo-costo se realiza sin impuestos. Y estos valores, estos precios unitarios son sin impuestos, o sea, sin IVA, dicho de otra manera. Entonces, la arena tiene un precio unitario de 31,40. La cal, 0,24 pesos por kilo. El cemento, 0,27 pesos por kilo. Y el ladrillo común, 0,12 pesos por unidad. O sea que los 1000 ladrillos costarían 0,12 por 1000, 120 pesos. Es decir, digamos que estos precios están bastante desactualizados para el caso de Argentina en este momento. Pero bueno, esto es simplemente a modo ilustrativo. Entonces, si este es el precio unitario, tenemos que ver después cuál es el rendimiento que es necesario, o sea, en definitiva, cuánto se va a necesitar de cada uno de estos insumos para ejecutar un metro cúbico de mampostería. Para el caso de un metro cúbico de mampostería, bueno, hay rendimientos que son estándares, también depende de la experiencia de cada empresa. Las empresas pueden usar rendimientos estándares, que son los que muchas veces son sugeridos por varios autores que trabajan sobre este tipo de análisis, pero también las empresas luego con su experiencia van definiendo sus propios rendimientos en función justamente a las experiencias de horas anteriores. Entonces, en este caso están indicados algunos valores que son más o menos estándares. Por ejemplo, para ejecutar un metro cúbico de mampostería es necesario 9 horas de ayudante y 7 horas de oficiales. También 0,45 metros cúbicos de arena, 60 kilos de cal, 30 kilos de cemento y 370 ladrillos comunes. Con estos insumos, más o menos, esto es estimado, se podrá ejecutar un metro cúbico de mampostería. De manera que el costo de ejecutar la mampostería va a ser el producto del precio unitario por el rendimiento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es lo que va a costar, lo que va a demandar en pesos, porque esto serían pesos ya aquí, en pesos de horas de ayudante, en pesos de hora oficial, en pesos de arena, en pesos de cal, de cemento y de ladrillos. Si sumamos todo, nos va a dar lo que cuesta, en definitiva, el costo sin impuestos, ejecutar un metro cúbico de mampostería. Y ese número, 216,31, que es la celda F44, es la que figura aquí en el costo unitario de la mampostería de ladrillos comunes. 216,31, que es el análisis de precio F44. Y así verán que para cada análisis para cada ítem existe un análisis de precios. Son los que tenemos aquí. Tenemos primero limpieza y replanteo,
donde hay determinadas horas de oficial y ayudante e insumos, excavaciones para zapatas corridas, mampostería de ladrillo de cimientos comunes, mampostería de ladrillo común, refuerzo de mampostería, vean aquí que acá hay hierro y bueno, antepecho de ladrillos comunes, capas aisladoras, revoque interior completo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista para cada tipo de ítem, hay un análisis de precio donde están expresados en definitiva los distintos insumos que van a ser necesarios y con sus correspondientes rendimientos para llevar adelante este proyecto. De manera tal que de esta manera, primero se realiza un cómputo, como ya dije, analizando el proyecto ejecutivo y definiendo las unidades de medida de cada ítem, cuántos metros cúbicos o cuánto de cada ítem se va a realizar. Luego se realiza el análisis de precios de cada uno de esos ítems. Esto las empresas normalmente ya lo tienen estandarizado para cada tipo de ítem. Se analizan todos los análisis de precios y luego con esos análisis se conforma lo que es el presupuesto, que es el precio de mercado o precio de venta. Recordando que estos valores son costos unitarios sin impuestos. Se suman todos los costos, se conforma el costo-costo, luego los gastos generales, los beneficios, los impuestos y se llega al precio de venta. Una forma en que trabajan las empresas para no tener que estar modificando o armando permanentemente estas planillas, esta es una forma de trabajar. Hay empresas que trabajan con programas de cálculo, que son software específicos, hay otros que trabajan directamente con planillas de Excel, como la que estoy mostrando aquí. Pero normalmente muchas empresas optan también por tener lo que se denomina una hoja de insumos. En esta hoja de insumos, que tengo aquí al principio, hay un listado de todos los insumos que normalmente se utilizan en los análisis de precios. Vean aquí, por ejemplo, estos insumos están ordenados en forma alfabética. Aquí está la arena, el ayudante, el barniz, la brea para junta de contrapiso, cables, artefactos eléctricos, etc. Ven aquí, por ejemplo, el análisis de precio, la parte de instalación eléctrica. En la instalación eléctrica, porque teníamos un ítem aquí que era instalación eléctrica, en la instalación eléctrica aparece el oficial electricista y después aparece una lista de materiales eléctricos, cajas, caño corrugado, conector, curva, bueno, cables y artefactos eléctricos, y todos van conformando con sus correspondientes rendimientos para ejecutar esta instalación eléctrica un costo total. Bueno, cada uno de estos insumos que vemos aquí, todos estos insumos, en realidad el precio unitario de estos insumos no es un valor que figura aquí, sino que si ustedes ven aquí arriba, donde dice precio unitario del insumo, está relacionado a la hoja insumos y para el caso del ayudante a la celda E11. Entonces, si me voy a insumos y a la celda E11, a esta, la celda E11 y al valor, a la columna E, está el precio unitario de mercado sin IVA, precio unitario de mercado sin IVA del ayudante. Si analizo cualquier otro insumo, por ejemplo, voy al oficial, dice E47, insumos E47. Entonces, si vengo a la celda 47, a la fila 47 y a la columna E47, tendré el precio o el costo sin IVA de la hora de oficial. También aquí está el costo del oficial electricista. Tenemos, por ejemplo, perfil, los valores de todos los insumos. Todos estos insumos que están aquí son los que aparecen, en definitiva, en todos estos análisis de precios. Si ustedes van viendo aquí, van a ir viendo que a medida que me voy moviendo en cada una de las celdas, precio unitario, va apareciendo siempre una referencia. Por ejemplo, el ladrillo común hace referencia a la celda E37 de la hoja insumos. E37, estoy en la fila 37 y en la columna E. Bueno, acá está el costo unitario, el precio de mercado sin IVA del ladrillo común. Es decir, acá tenemos una lista de insumos, de manera que si yo modifico
si se modifica el precio de mercado del insumo, basta con modificar aquí y automáticamente se van a modificar los análisis de precios que ya están armados, porque los rendimientos de los análisis prácticamente no se van a alterar. Es decir, si aumenta el precio del ladrillo, no le vamos a poner menos ladrillos. Para hacer un metro cúbico de mampostería vamos a seguir necesitando 370 metros cúbicos, 370 ladrillos para hacer un metro cúbico, y tampoco se va a alterar el rendimiento de la mano de obra porque suba o baje el precio de la mano de obra. Entonces, esta es una forma práctica que utilizan las empresas de utilizar una planilla de insumos donde tienen un listado de todos los insumos que utilizan en sus rendimientos, y luego a continuación tienen sus propios análisis de precios organizados más o menos de esta manera, de manera a ir teniendo en forma unitaria el costo-costo. Entonces, cuando tienen que pasar el presupuesto de una obra, lo que hacen es, en primer lugar, actualizar sus insumos. Averiguan el precio de los insumos, colocan aquí el precio de mercado, y al realizar este trabajo automáticamente se actualizan todos los análisis de precios. Y luego, ¿qué hacen? Realizan el cómputo de la obra, analizando todos los ítems que aparecen en una obra, y una vez que tienen el cómputo de los ítems que aparecen, elaboran este cuadro que es el presupuesto de venta, considerando obviamente los precios, los costos unitarios y las cantidades. En realidad yo lo conté al revés, arranqué el precio de venta y luego me fui para atrás, pero el procedimiento de trabajo normalmente es actualizar los insumos, tener actualizados los análisis de precio a partir de haber actualizado el precio de los insumos, luego realizar el cómputo, o mejor dicho, realizar el cómputo también para ver qué ítems aparecen y qué ítems no, y luego armar el presupuesto de mercado. De esta manera, las empresas normalmente llegan a un precio de venta. Como ya dije, esta es una forma de trabajar con Excel. Hay otras empresas que trabajan con planillas de Excel un poco más complejas o tal vez un poco más básicas, y hay otras que trabajan con algunos softwares que permiten hacer algunos análisis complementarios, como por ejemplo lo que se denomina la explosión de insumos. ¿Qué es la explosión de insumos? La explosión de insumos está indicado aquí en esta fila, y lo que muchas veces realizan las empresas es decir, bueno, a ver, en este presupuesto aparece, por ejemplo, aparecen varios ítems de mampostería de cimiento de ladrillos común, mampostería de elevación de ladrillos común, sería lo que va en las fundaciones, y esto es lo que va afuera de las fundaciones. De manera que, si nos vamos a los análisis de precio, aquí aparecen ladrillos comunes y también aparecen ladrillos comunes en la mampostería de elevación de ladrillos comunes, y esta sería la mampostería de cimiento. La explosión de insumos, ¿qué es lo que hacen algunos software? Es, en definitiva, ordenar este mismo presupuesto, pero en vez de ordenarlo por ítems de obra, lo ordenan por explosión de insumos. Es decir, calculan cuánto en total, en toda la obra, se necesita de cada uno de estos insumos. Por ejemplo, cuántas horas de oficiales en total, en todos los análisis, y multiplicado por todas las cantidades que son necesarias realizar en cada análisis, son necesarias de oficial y de ayudante para la obra. También calculan, por ejemplo, cuántos ladrillos comunes en total se va a utilizar en toda la obra, y para eso van viendo todos los análisis donde aparecen ladrillos comunes y multiplican por las cantidades unitarias de esos ítems que son necesarios realizar. De manera que en esta obra van a ser necesarios más o menos 3.000 ladrillos comunes. De la misma manera calculan para cada uno de los insumos. Para la arena, cuántos metros cúbicos en total, cuántos kilos de cemento, cuántos kilos de cal, y para cada uno de los insumos se puede realizar este análisis. Aquí tenemos las cantidades totales, ya organizados por insumos, y aquí tenemos el precio unitario de cada uno de los insumos. De manera que si multiplicamos el precio unitario por la cantidad, nos va a dar el costo parcial, o el costo parcial de cada uno de los insumos, pero en valores totales. Ya no estamos hablando de ítems, estamos hablando de insumos.
Lo que sí debería cerrar es que el costo-costo, o sea, la sumatoria de todos estos insumos, den justamente el costo-costo que habíamos calculado cuando calculamos el costo-costo a precio de mercado. O sea, esta es una forma de presentar por ítems. Otra forma de presentar es por explosión de insumos. Nunca una empresa, disculpen, me he ido a otra... Sí, estoy bien. Nunca una empresa, es raro que una empresa presente explosiones de insumos. Esto es un análisis que se utiliza internamente en la empresa. Pero como les digo, la sumatoria del precio unitario de un insumo por la cantidad del insumo que se va a utilizar en la obra representa el costo-costo de cada insumo, y la suma total debería reflejar justamente el costo-costo de la obra, 5.640,69, que debería ser exactamente igual a el costo-costo cuando lo presentamos por ítem, 5.638,71. Bueno, acá hay una pequeña diferencia, debe haber un problema de por ahí de redondeos, pero básicamente es lo mismo. Si le agregamos los gastos generales, los beneficios y los impuestos, deberíamos llegar al precio de venta, que acá hay una pequeña diferencia, que son decimales, o que puede ser por problemas de redondeo. Entonces, de esta manera tenemos la explosión de insumos. ¿Para qué se usa la explosión de insumos en una empresa constructora? Bueno, una de las cuestiones es saber en realidad cuántas cantidades necesitamos de cada insumo para luego planificar la obra y eventualmente poder comprar los insumos necesarios. Pero también otra cosa que se suele realizar es ordenar, así como tenemos un precio parcial de cada insumo, realizar un ordenamiento. Si nosotros seleccionamos todos estos valores y le pedimos a Excel, por ejemplo, que nos ordene de mayor a menor costo parcial o precio parcial, nos va a ordenar, nos va a colocar primero el insumo que más incidencia tiene en el costo-costo. Aquí en este caso son las horas de oficial, las horas de ayudante, los ladrillos comunes, la chapa, etcétera, etcétera. De manera que se van ordenando, fíjense que los valores van de mayor a menor, hasta prácticamente ser despreciables en el último de los insumos, que son los clavos. Se utiliza muy poco clavo en esta obra y por lo tanto tiene muy poca incidencia en el presupuesto. Y lo que también se hace es calcular el porcentaje de incidencia de cada insumo sobre el costo-costo total. Es decir, si yo a este valor lo divido por el costo-costo, nos va a dar el porcentaje de incidencia del insumo oficial o horas de oficial, que en este caso nos da un 34%. También podemos hacer lo mismo para el resto de los insumos, siempre dividiendo el costo parcial dividido el costo-costo total. Y así nos va dando el porcentaje de incidencia de cada uno de los insumos. Y como ustedes verán, aquí aparecen valores grandes, después cada vez se van achicando más, porque obviamente estos insumos están ordenados de mayor a menor incidencia dentro del costo-costo. Y la otra cosa que se suele realizar es calcular el porcentaje de incidencia acumulado, es decir, el acumulado para este primer insumo va a ser 34%, pero el acumulado para el segundo va a ser la suma del acumulado anterior, más el porcentaje de incidencia del insumo, en este caso ayudante. Si quiero acumular aquí, va a ser el acumulado anterior más el porcentaje de incidencia o cuánto incide el ladrillo común en el costo-costo. Y así sucesivamente puedo ir acumulando hasta obviamente llegar al final en un 100%. Y aquí aparece, ¿para qué sirve todo esto? Justamente para detectar cuáles son los insumos más incidentes en este presupuesto. Vean aquí que estos primeros 11 insumos, en definitiva, representan casi el 90% del costo de la obra. ¿Y por qué es muy importante esto en una empresa constructora? Porque justamente es aquí donde la empresa constructora, en estos insumos, es donde la empresa constructora debe poner el ojo cuando va a realizar la obra, para que no se le escape el precio de la obra. De nada, fíjense que, por ejemplo, ustedes saben que
averiguar precios, gestionar compra de insumos, gestionar compra de materiales, es una tarea importante, demanda mucho tiempo, pero de nada sirve tratar de mejorar el precio, por ejemplo, del diluyente que se va a utilizar o del hidrófugo que se va a utilizar para impermeabilizar una pared, cuando el porcentaje de incidencia del hidrófugo es del 0,1% en el precio de la obra. O sea que a mí el hidrófugo me cueste un poquito más caro o un poco más barato, realmente no va a alterar el precio o el costo de la obra. Pero sí va a tener una incidencia importante, por ejemplo, el ladrillo, la chapa, la arena, el cemento, la cal y eventualmente las aberturas y algunos materiales eléctricos o los perfiles los perfiles metálicos que se van a utilizar para la estructura del techo de esta obra. Entonces, por eso muchas veces las empresas realizan este análisis. Hay una regla en los negocios, que es la regla del 80-20. ¿Qué es la regla 80-20? La regla 80-20 o 20-80, como lo quieran llamar, es que normalmente cuando se realiza un análisis, el 80% de un presupuesto está controlado normalmente por el 20% de los insumos que participan de ese presupuesto. En este caso, fíjense que tenemos 47 insumos y 47, si hago 47 por 0,20, nos estaría dando 10 insumos o 9 insumos. Es decir, que 9 insumos, vean aquí que 9 insumos están controlando justamente, inclusive más del 80%. Aquí, para este ejemplo, 7 insumos, que son hasta aquí, están controlando el 80% del presupuesto. Y fíjense que llegando al 90%, 11 sobre 47, si hago 11 sobre 47, el 23% de los insumos me está controlando el 90% del costo de la obra. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Justamente porque normalmente cuando una empresa gana una obra y tiene que ejecutarlo porque ha pasado un presupuesto, ya tiene este número fijo, la forma de maximizar su beneficio es disminuyendo los costos. Y para poder disminuir los costos, uno de los procedimientos es saber cuáles son los costos más incidentes y enfocar allí su máxima atención para tratar de disminuir al máximo estos costos a efectos de poder maximizar los beneficios del proyecto. Pero de nada sirve tratar de estar buscando precio, por ejemplo, en la pintura asfáltica, cuando realmente tiene muy poca incidencia en el costo de la obra. Aquí sí es donde hay que poner el ojo para poder controlar justamente el costo de la obra y eventualmente que no se escape el presupuesto, el costo de ejecución, y obviamente la empresa o no pierda dinero o eventualmente pueda maximizar sus beneficios. Entonces, esta es una forma en que se trabaja en la industria de la construcción para justamente poder mejorar el desempeño de una empresa constructora. Vamos a ver ahora entonces cómo podemos hacer para transformar este presupuesto de mercado que hemos visto aquí a valores económicos. Y para eso vamos a volver a nuestra planilla de insumos, y lo que vamos a hacer aquí es, recordemos que acá teníamos el precio unitario de mercado de cada uno de estos insumos, sin impuestos, o sea, sin IVA. Lo que vamos a hacer es aplicar un coeficiente de corrección a cada uno de estos insumos para tratar de transformarlo del precio de mercado unitario sin IVA a el costo unitario económico. Y tendremos que aplicar un coeficiente de corrección de manera tal que, multiplicado por el costo de mercado sin IVA, se transforme en un valor que pueda reflejar en forma bastante razonable el costo unitario económico. Y para eso tendremos que ir identificando en cada uno de estos ítems qué insumo eventualmente puede ser un insumo transable o comercializable en el mercado internacional, qué insumos son insumos domésticos,
qué mano de obra es mano de obra no calificada y qué mano de obra es mano de obra calificada. Y obviamente ir multiplicándolo por su correspondiente coeficiente de corrección. Para el caso de los insumos que son transables, aquí hemos adoptado un coeficiente de corrección de la divisa de 0,87. Recordemos lo siguiente. Recordemos estas imágenes que habíamos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen del costo social de bienes transables exportables y del costo social de bienes transables importados. Cuando hablamos de bienes transables exportables, tenemos un menor ingreso de divisas cuando utilizamos el insumo para nuestro proyecto, y cuando necesitamos importar bienes para utilizarlo como insumo en nuestro proyecto, tenemos un mayor egreso de divisas. Y estas figuras que estaban aquí correspondían al caso de situaciones donde no existían ni impuestos ni subsidios a las importaciones y a las exportaciones. De manera, por ejemplo, que si existía una demanda, vamos a suponer que aquí existe una curva de demanda interna y una curva de oferta interna, la diferencia, o sea, esto es lo que ofrecen los exportadores en nuestro país y esto es lo que están demandando los otros demandantes de este insumo en nuestro país, cuando la diferencia es justamente lo que se exportaba. Y el precio interno del insumo era directamente el precio internacional del bien. ¿Por qué? Porque los exportadores no iban a tener incentivos para vender en el mercado interno a un precio mayor al que podían lograr en el mercado internacional. En definitiva, el precio internacional es el que termina controlando el precio interno del insumo. Pero este valor que figura aquí es un precio, este valor es, disculpen, este valor que está aquí es el precio interno sin impuestos internos. O sea, para que este producto pueda ser comercializado en el mercado interno, una vez que ingresa al país, y es mejor dicho, disculpen, estoy acá en el caso de bienes importados, bueno, vamos a hablar de los bienes exportables, ¿sí? Para los bienes exportables que estábamos en este caso. Entonces, este precio interno es el precio que cobrarían los exportadores, pero sin impuestos. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que no se exportan impuestos. Entonces, el precio de exportación se calcula a partir del precio interno sin impuestos y luego se le agregan los impuestos a las exportaciones. Que en este caso hemos supuesto que no existen impuestos ni subsidios a las exportaciones. Por lo tanto, el precio interno sin impuestos, en definitiva, termina reflejando el precio internacional del bien. Y si nosotros recordamos, cuando vimos las clases de teoría, que el costo social de un insumo es directamente el precio internacional del bien multiplicado por el coeficiente de corrección de la divisa y obviamente por las cantidades que se están consumiendo de ese bien. En definitiva, era el precio FOB, o sea, el precio a nivel de frontera, ¿sí? Y vamos a suponer el caso de los bienes importados. De la misma manera, si hay bienes importados, es porque la oferta interna de bienes no alcanza para cubrir la demanda interna de bienes. Y es ahí donde ingresa la oferta del resto del mundo y es el precio internacional, en definitiva, este valor el que termina controlando el precio de mercado. Pero una vez más, una vez que pasa la frontera, suponiendo que aquí está la frontera, y tenemos el precio CIF, teníamos aquí, el precio a nivel de frontera, una vez que pasa, este valor es el precio de mercado sin impuestos internos. Para poder comercializarlo en el mercado interno se le agregan los impuestos internos, como por ejemplo el IVA del 21% y eventualmente otros impuestos. Entonces, si no hay impuestos ni subsidios a las importaciones y a las exportaciones, el precio de mercado sin impuestos está reflejando básicamente el precio internacional del bien. ¿Y qué es justamente lo que tenemos aquí? En esta planilla, cuando hablamos de los insumos, tenemos el precio unitario de mercado sin IVA, y si nosotros identificamos que un insumo puede ser transable en el mercado internacional, bastaría con multiplicarlo por el coeficiente de corrección de la divisa para tener el costo económico unitario. Eso sí, este bien, digamos, no tiene impuestos ni subsidio a las importaciones ni a las exportaciones, cosa que en realidad eso no existe en la práctica. Pero
También tenemos que saber que, por ejemplo, en el caso de Argentina, el impuesto a las exportaciones de bienes manufacturados es del orden de un 5% más o menos. Con lo cual, estos insumos no tendrían un valor muy diferente, o sea, la alteración o la distorsión que produce el impuesto no sería realmente muy diferente de este valor que es un precio unitario de mercado sin impuesto. Si existiera realmente distorsiones significativas, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nos vamos a la explosión de insumos. Y para eso sirve también esta explosión de insumos. Si vamos a realizar realmente un análisis de cuál es el precio CIF y cuál es el precio FOB de cada uno de los insumos, para este caso en particular, tendríamos que enfocarnos realmente solamente en estos insumos, los que estoy señalando aquí. Inclusive fíjense que aquí estoy sumando, vean aquí abajo indica la suma o el porcentaje de incidencia de estos insumos. Vean que todos estos insumos están sumando apenas el 30% de la obra. Si eventualmente me voy a poner a analizar cuál es el precio CIF o el precio FOB de cada uno de estos insumos, que inclusive no todos son transables, por ejemplo el ladrillo común no es transable, la arena no es transable, realmente lo que les quiero decir con esto es que no se va a alterar significativamente el costo social de la inversión si nos ponemos a analizar, por ejemplo, el precio FOB del cemento, que tiene una incidencia del 4% en el costo de la obra, o de la cal, si eventualmente estos fueran insumos transables, o de los cables eléctricos, que tienen un 1,8%, o del perfil de chapa doblada, que tiene un 1,5% de incidencia. Estos insumos eventualmente pueden ser transables, los que estoy mencionando aquí, pero la arena y el ladrillo no son insumos transables. La chapa sí, por ejemplo, ¿no? Que tiene un 4% de incidencia. Entonces, muchas veces no vale la pena hacer un análisis pormenorizado del precio CIF o el precio FOB de estos insumos cuando la incidencia de estos insumos en el costo social de la obra es realmente pequeña. ¿Por qué? Porque básicamente no se va a alterar el resultado de la evaluación. Eso es lo que ocurre normalmente cuando estamos haciendo un análisis de este tipo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, bastaría simplemente en trabajar con el precio unitario de mercado y eventualmente ir identificando qué insumos de esta lista son insumos transables como para poder afectarlo eventualmente por el coeficiente de corrección de la divisa, que en este caso fue de 0,87. Entonces vean ustedes aquí que todos los insumos donde el coeficiente de corrección es 0,87 han sido considerados en este caso como insumos transables. Tenemos el aceite, por ejemplo, todos los insumos de pintura, los alambres, que son insumos metálicos, aquí también la brea para junta de contrapiso, los cables eléctricos, las cajas metálicas. La cal ha sido considerada aquí como un insumo no transable. Todo lo que es plástico y PVC ha sido considerado como insumo transable. Vean aquí que es el 87. El cascote de ladrillo común es un insumo no transable. El cemento ha sido considerado como transable. Todos los elementos metálicos como chapas, clavos, conectores han sido considerados como insumos transables. La cornisa de pino para el machimbre no es transable. La cumbrera, todo lo que... En definitiva, hay que tratar de ver qué insumos eventualmente pueden ser transables y qué insumos no pueden ser, no son transables. ¿Cuál es en definitiva el criterio que debemos adoptar para considerar si un insumo es transable o no? Bueno, hay que analizar las características que tiene ese insumo y si realmente ese insumo cumple o no los estándares para ser comercializado en el mercado internacional. Por ejemplo, puertas de madera. Las puertas de madera hay que ver qué tipos de puerta va a llevar esta obra en particular. Si las puertas no cumplen con los estándares internacionales, entonces no va a ser un insumo transable y deberá ser considerado como un insumo doméstico. La arena, por ejemplo, no es un insumo transable. El ladrillo tampoco es un insumo transable. El machimbre para realizar, aquí dice madera para machimbre, también no es un insumo transable. Todo lo que son maderas,
lijas, etcétera, pueden no ser transables. Pero en general, todos los insumos que son insumos que tienen plásticos o insumos que tienen componentes metálicos, o incluso todos los componentes eléctricos, pueden ser insumos transables, ya sean porque pueden ser exportables o porque eventualmente pueden ser importados. Entonces, a todos esos insumos es conveniente trabajar con el precio de mercado, con el precio unitario de mercado sin impuestos, y multiplicarlo por el coeficiente de corrección de la divisa para llevarlo a su correspondiente costo económico. En el caso de que no sean transables, o sea que son insumos domésticos, obviamente el coeficiente de corrección es 1. ¿Por qué? Porque el precio unitario de mercado sin impuestos, recordemos, sin impuestos, porque los impuestos son transferencias, reflejan el costo unitario económico. Otra cosa importante, en este ejemplo, yo he mostrado aquí en la explosión de insumos que realmente los insumos tienen, los insumos transables como la chapa, el cemento, y los cables eléctricos tienen poca incidencia en el costo de la obra, y por eso no se ha hecho un análisis pormenorizado del precio internacional del bien en términos de precio POFOB y precio CIF. Pero hay algunos proyectos, sobre todo los proyectos viales, donde hay insumos que realmente son muy significativos en el costo social del proyecto, y obviamente son muy significativos a la hora de calcular los beneficios y los costos sociales de esos proyectos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos viales, el combustible, o sea, la nafta, el gasoil y obviamente también todos los componentes que hacen al funcionamiento de un vehículo son normalmente considerados como insumos transables. Y en ese caso sí, y cuando veamos proyectos viales, vamos a analizar un poco mejor, y ahí sí hay que tratar de considerar con más detenimiento los impuestos y los subsidios que pueden distorsionar el precio de mercado de esos insumos para obviamente poder calcular su correspondiente costo social o su correspondiente costo económico. Pero digamos, en general, para las inversiones y para los procesos productivos en general de los proyectos, hacer un análisis de este tipo es bastante razonable para poder estimar el costo unitario económico. Entonces, de esta manera hemos calculado el costo unitario económico de cada uno de los insumos. Lo que podemos hacer ahora para estimar el costo económico total es volver a armar los análisis de precios a valores económicos. Aquí teníamos los análisis de precios a precio de mercado. En el análisis de precio a precio de mercado colocábamos el precio unitario de cada uno de estos insumos, era el precio de la columna E de la hoja insumos. La columna E era el precio unitario de mercado sin impuestos. Ahora, lo que podemos hacer es volver a calcular estos análisis de precio, pero a valores económicos. Y para eso tendremos que utilizar como costo unitario económico la columna G. Entonces, si nosotros venimos aquí y para cada uno de los insumos, aquí para cada uno de los insumos colocamos el valor del insumo a valor económico, o sea, acá está la columna G, insumo G11, para maderas, vean aquí oficial y ayudante, entonces tendremos, obviamente, este valor que está aquí ya no va a ser un costo privado, sino que va a ser un costo social, costo unitario social. También me olvidé aquí, para el caso de la mano de obra, vean aquí que el ayudante está multiplicado por un factor de corrección de 0,7. 0,7 debería ser el coeficiente de corrección de la mano de obra no calificada para el caso del ayudante. Y para el caso del oficial, vean aquí que el oficial tiene un coeficiente de corrección de 1 y el oficial electricista también, porque en este caso esta mano de obra es considerada como mano de obra calificada y por lo tanto no se corrige o no es conveniente corregir el precio económico. Es decir, el precio de mercado está reflejando el costo social de esta mano de obra. Ahora, para la mano de obra no calificada habrá que ver cuál es el nivel de desempleo que existe y aplicar el procedimiento que vimos en la teoría para calcular el coeficiente de corrección. Y este coeficiente de corrección es el que debería ir aquí para el caso de la mano de obra no calificada, en este caso los ayudantes de construcción. Entonces, hecha esa aclaración, fíjense que aquí el ayudante de construcción tiene un valor de 5,25 que debería ser el costo social de la hora de ayudante. Entonces, colocando los correspondientes precios unitarios y respetando los mismos rendimientos,
el valor de costo que va a aparecer aquí va a ser justamente el costo social de la limpieza y replanteo, el costo social de excavar 1 metro cúbico de zapata, el costo social de realizar 1 metro cúbico de mampostería. Y así sucesivamente para cada uno de estos ítems. Vean aquí, si vamos pasando, van a ir viendo acá arriba que siempre el precio unitario hace referencia a la columna G, donde están los costos sociales de cada uno de estos insumos. Entonces, teniendo en cuenta estos insumos, podemos volver a armar este presupuesto de mercado, pero en vez de ser un presupuesto de mercado, va a ser el costo social de la obra, si es que en los costos unitarios colocamos justamente el costo unitario de cada uno de los ítems de obra. Y eso es justamente lo que está armado aquí, costo económico o costo social. Cuando vemos aquí en limpieza y replanteo, vemos que el valor que viene es el análisis de precio de este ítem, pero a valores económicos. Para la excavación de zapatas corrida también, para la mampostería también. Por ejemplo, para la mampostería de ladrillo común, el análisis a valores económicos viene de la celda F44 y de la hoja análisis a valores económicos. Entonces, si me voy a justamente la hoja análisis a valores económicos y a la celda F44, estaría aquí, representa el costo social de ejecutar 1 metro cúbico de mampostería de ladrillo común, y es de 195,01, que es el valor que figura aquí. En definitiva, este análisis tiene en cuenta justamente la corrección que se hizo para el cemento, que es un insumo transable, para el ayudante, que es una mano de obra no calificada, el oficial, que es una mano de obra calificada, la arena, que es un insumo doméstico, la cal, que es un insumo doméstico en este caso considerado, el ladrillo común un insumo doméstico y el cemento un insumo transable. Este procedimiento ya fue realizado, o la corrección a valor económico ya fue realizado en la hoja insumo. De esta manera podemos calcular lo que, si multiplicamos luego el costo social unitario por las cantidades de insumo las cantidades de cada uno de estos ítems, vamos a ir teniendo el costo social de cada uno de estos ítems. Si acumulamos el costo total, tendremos un costo total a valores económicos, no a valores sociales, no a valores de precio de mercado. Luego, en el presupuesto de mercado teníamos los gastos generales. Vean aquí que hay una diferencia entre el costo económico y el presupuesto de mercado. La diferencia es justamente la corrección que hemos hecho para cada uno de los insumos. Con respecto a los gastos generales, ya habíamos hablado al respecto, como es una incidencia muy pequeña con respecto al costo total, y muchas veces hay mano de obra calificada y también hay insumos transables y insumos no transables, muchas veces no vale la pena ponerse a desagregar los gastos generales en este punto. Entonces directamente se suele considerar el gasto general a precio de mercado, o sea, el mismo valor que estaba en el presupuesto de la obra de la empresa, digamos, ¿no? O sea, a precio de mercado, o sea, 845,81. Luego, siguiendo con este análisis, seguían los beneficios y los impuestos. Y a este concepto ya lo habíamos discutido cuando analizábamos el caso de un proyecto productivo. En este caso se está considerando que es una empresa local y que los beneficios directamente van a ser una transferencia y no un costo social. Eventualmente habría que ver si es una empresa internacional y va a llevar los beneficios fuera del país. Bueno, entonces sí, el beneficio va a ser un costo social y habrá que multiplicar al precio de mercado el coeficiente de corrección de la divisa, porque normalmente lo que hacen las empresas es comprar divisas y llevarlas fuera del país. Y finalmente los impuestos obviamente no son un costo social, sino que son una transferencia. El privado tendrá que pagar los impuestos, el dueño del proyecto, pero a valores económicos no se considera. De manera que si sumamos, tenemos el costo económico de esta obra. Entonces, vean la diferencia aquí entre el costo económico y el presupuesto a precio de mercado. Si nosotros hacemos una relación, dividimos el costo económico total dividido el presupuesto de mercado, nos está dando para este caso un valor de 0,67, o sea, aproximadamente un 70% del presupuesto a precio de mercado. Bueno, de esta manera se puede estimar, digamos, de una manera más rigurosa el costo económico
de las inversiones y si también tuviéramos procesos productivos. Recuerden cuando veíamos el caso del proyecto productivo, que habían costos de producción variables y costos fijos de producción. Nosotros podemos desagregar justamente los insumos y no mencionarlos solamente como insumos transables e insumos no transables, sino ir haciendo un estudio más pormenorizado de cada uno de los insumos y tratar de detectar cuáles son transables, cuáles no son transables, para eventualmente ir corrigiéndolos en forma individual como lo hemos hecho aquí. Si eventualmente detectamos algún insumo que puede ser muy incidente en el costo, o sea, tiene un porcentaje de incidencia muy significativo en el costo, bueno, para ese caso podríamos analizar realmente el precio internacional del bien y no trabajar solamente con el precio de mercado sin impuestos multiplicado por el coeficiente de corrección de la divisa, que es una simplificación hecha en este ejemplo. Otra cosa importante que quiero mencionar es que, por ejemplo, hay determinados organismos, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, en el caso de la provincia donde yo vivo, y en el caso de Argentina, cuando se realizan las evaluaciones sociales de los proyectos de inversiones viales, muchas veces Vialidad Nacional recomienda directamente, para calcular el costo económico de la obra, multiplicar por 0,7 el presupuesto de mercado de la obra. O sea, a este precio directamente multiplicarlo por 0,7. Y es lo que normalmente utilizan, o lo que se utiliza en los proyectos viales para transformar el precio de venta a valores económicos. Hablando siempre de las inversiones. Vean que este valor de 0,7 está muy cercano a el valor que hemos calculado aquí, donde más o menos se está respetando una estructura de precios para una inversión razonable, una estructura razonable de precios para una inversión. Bien, de esta manera concluimos con este ejercicio. Y bueno, pueden utilizar justamente esta forma de organizar la información, pueden buscar otra forma, pero es una manera de poder calcular con mayor precisión y en forma más ordenada el costo económico, tanto de una inversión como de un proceso productivo. Y luego, obviamente, sí, entrar a lo que sería la evaluación social del proyecto, donde tendrían que ver justamente cuáles son los beneficios o el valor social de la producción. Aquí nos hemos enfocado pura y exclusivamente en lo que serían los costos sociales de la inversión.